En el universo del baloncesto profesional existen instantes que dejan de ser meras jugadas para convertirse en auténticos mitos, narraciones que se transmiten de generación en generación como lecciones inmortales. Michael Jordan, el atleta que redefinió la excelencia en la NBA a lo largo de más de una década, no era simplemente un jugador admirado por sus colegas. Era una fuerza de la naturaleza, una presencia que infundía un profundo y paralizante temor. A pesar de su dominio absoluto, cada nueva camada de jugadores traía consigo a jóvenes audaces, quizás con un exceso de confianza, que se sentían capaces de plantar cara al más grande de todos los tiempos. Algunos de estos aspirantes intentaron el desafío apoyándose en su talento innato, una habilidad pura que los había llevado a la élite. Otros, en cambio, optaron por un camino más arriesgado, el de la insolencia y la provocación verbal. Sin importar la estrategia elegida, todos, sin excepción, terminaron compartiendo un destino idéntico e ineludible. Se transformaron, en contra de sus deseos, en testimonios andantes de las consecuencias que aguardan a un novato cuando se atreve a desafiar la autoridad de su majestad. Este relato se sumerge en esas crónicas casi olvidadas, en esos duelos personales cargados de la arrogancia propia de la juventud, y en la respuesta siempre implacable y definitiva de un Michael Jordan que actuaba como el perpetuo custodio de su legado. Nos situamos en el 13 de enero del año 1999, un día en que el cosmos del baloncesto pareció detener su rotación, conteniendo el aliento colectivo. Michael Jordan, el ícono, el competidor supremo, comunicaba al mundo su segunda retirada oficial del deporte. La NBA se sentía de pronto desamparada, como un reino sin su monarca, y en la ciudad de Chicago, el vacío que dejaba su figura se antojaba inmenso, imposible de llenar. Sin embargo, para una persona en particular, esta situación no representaba una catástrofe. Para Jerry Krause, el controvertido y a menudo incomprendido gerente general de los Chicago Bulls, la partida de Jordan no era el final de una era, sino el comienzo de una nueva, una oportunidad única para forjar su propio camino. Su ambición era tan cristalina como desmedida. Quería desmantelar el monumento viviente que era el legado de Jordan para poder erigir el suyo en su lugar. Guiado por esta visión, Krause comenzó a reclutar a una serie de jóvenes promesas, jugadores como Ron Artest, Elton Brand y Corey Benjamin, con la firme convicción de que, una vez liberados de la abrumadora sombra de su majestad, podrían florecer y dar origen a una dinastía completamente nueva. Ser parte de ese equipo en reconstrucción, con la estatua de Jordan erigida fuera del estadio como un recordatorio constante de la gloria pasada, era una tarea abrumadora. La presión era palpable. Era la primera era post-Jordan, y las esperanzas recaían sobre los hombros de figuras como Elton Brand y un joven y confiado escolta llamado Corey Benjamin, un chico proveniente de la Universidad de Oregón. Aunque las expectativas eran altas, las cosas no salieron como se esperaba, y la decepción fue grande. A pesar de todo, esa experiencia permitió a algunos de esos jóvenes compartir momentos inolvidables con la leyenda misma, un tiempo precioso junto a Michael Jordan. Dentro de ese grupo de novatos seleccionados para liderar la nueva era, un nombre comenzó a destacar, no tanto por su habilidad en la cancha, sino por su atrevimiento sin límites. Corey Benjamin, apenas un recién llegado a la liga, un joven que aún no había demostrado nada, no solo albergaba el sueño de convertirse en una estrella, sino que tuvo la osadía de proclamar a los cuatro vientos que estaba al nivel de Michael Jordan y que podía vencerlo en un enfrentamiento directo. Su audacia era tan grande que llegó a exigir públicamente un duelo 1 contra 1 con el hombre que había dominado la década de los 90 de manera incontestable. En la mente de Benjamin, Michael representaba el pasado glorioso. Él, en cambio, se veía a sí mismo como el futuro inevitable. Su insistencia era tal que no dudaba en buscar cualquier oportunidad para contactar a la leyenda. Siempre buscaba un teléfono para hablar con Michael, para lanzarle su desafío. La situación era ciertamente surrealista. En aquel momento, Jordan estaba retirado, alejado de los desafíos y de la competición diaria, sin hacer uso de su extraordinario talento. El descaro del joven fue tan persistente que la noticia finalmente llegó a los oídos del propio Jordan, culminando en una llamada telefónica en la que Michael decidió confrontar directamente al novato. Todo se originó con una simple llamada.
Un día, Ronald Harper, uno de los veteranos del equipo, estaba hablando por teléfono con Michael Jordan, como solía hacer casi a diario. Benjamin, al ver la oportunidad, no dudó en tomar el teléfono para hablar él mismo con la leyenda. Con la confianza ciega de un joven de 19 o 20 años, un muchacho que se sentía invencible, comenzó a hablar. En la mente de un joven así, la idea de ser derrotado es inconcebible, especialmente por alguien a quien ya consideraba un hombre viejo. Durante la conversación, Michael le hizo una pregunta directa, una pregunta que iba al corazón del asunto. Le preguntó si de verdad creía que podía ganarle. La respuesta de Benjamin fue inmediata y rotunda. Absolutamente, sí. La arrogancia de Benjamin, lejos de disminuir, se intensificó con el paso de los días. Sus provocaciones se volvieron más frecuentes. Su trash talk o charla basura alcanzó un nivel que para muchos resultaba insoportable. Con su actitud había cruzado una frontera invisible, una línea de respeto que nadie se había atrevido a traspasar antes. Jordan, a pesar de estar oficialmente retirado, no era un hombre que pudiera ignorar un desafío tan directo y personal. Su espíritu competitivo, la esencia misma de su ser, se lo impedía. Así que decidió tomar cartas en el asunto. El 11 de noviembre de 1999, en el Berto Center, el centro de entrenamiento de los Bulls, el escenario estaba listo para un evento que cambiaría la percepción de todos. Tras una sesión de práctica particularmente agotadora para el equipo, un silencio expectante se apoderó del gimnasio. Un silencio que fue abruptamente interrumpido por la aparición de una figura inconfundible. La puerta se abrió y allí, de pie en el umbral, se encontraba Michael Jordan en persona. El aura de grandeza que lo rodeaba llenó instantáneamente el espacio. Las miradas de asombro y estupefacción se cruzaron entre todos los jugadores presentes. Todos, excepto uno. Corey Benjamin no estaba sorprendido. En el fondo, sabía que este momento llegaría. La leyenda había acudido a su llamada. Había llegado para cobrar la deuda pendiente que el joven había generado con su insolencia. La aparición de la figura marcada con el número 23, vestido con su ropa de entrenamiento, provocó una conmoción interna en los presentes. Algunos sintieron un nudo en el estómago, una mezcla de pánico y emoción. Benjamin, por su parte, intentó disimular, actuar como si no lo hubiera visto, pero era imposible. La voz de Jordan resonó en el gimnasio, directa y sin rodeos. «Corey, ven aquí». Sin perder un segundo, Michael Jordan se dirigió directamente hacia el joven novato para zanjar la cuestión con el tan solicitado 1 contra 1. Jordan se quitó la parte superior de su ropa de entrenamiento, pero mantuvo puestos los pantalones largos. Estaba listo. La atmósfera se cargó de electricidad. Un murmullo recorrió el gimnasio mientras todos los demás jugadores se convertían en espectadores de un duelo inminente. Lo que aconteció a continuación no puede ser descrito como un simple partido de baloncesto. Fue, en realidad, una lección magistral. Una clínica impartida por el maestro al aprendiz insolente. Jordan lo atacó sin piedad desde todos los ángulos imaginables, desplegando un arsenal de movimientos que resultaban sencillamente imparables, ejecutados con una precisión casi quirúrgica. Por más que Corey Benjamin se esforzaba, por más que intentaba anticipar sus movimientos, era incapaz de detener la avalancha. Michael Jordan, literalmente, destrozó al pobre Corey Benjamin. Cada canasta era un golpe y el marcador lo reflejaba sin piedad. 8-3, 8-3. Pero el castigo no era solo físico. Lo peor de todo era el tormento psicológico. Cada canasta de Jordan venía acompañada de un comentario afilado, de un castigo mental. El trash talk de Michael no solo desmantelaba la defensa de Benjamin, sino que también perforaba su confianza, demoliendo su ego pieza por pieza. Incluso en su retiro, defender a Jordan era una tarea titánica. Lo frustrante para sus oponentes era que, a menudo, sabían exactamente lo que iba a hacer. Anunciaba su movimiento, su intención de ir hacia la izquierda o hacia la derecha, su amago, su empujón para crear espacio y aún así era imposible de parar. Era una locura presenciar cómo ganaba una y otra vez de todas las formas y maneras imaginables. Al principio del enfrentamiento, para Benjamin, todo se sentía como un sueño hecho realidad.
Estaba en la cancha, cara a cara con su ídolo, el hombre cuya imagen había inspirado a millones, el protagonista de la famosa frase «Quiero ser como Mike». Por unos instantes, sintió que realmente había alcanzado la cima. Sin embargo, el sueño se convirtió rápidamente en una pesadilla. El marcador se movió a un ritmo vertiginoso hasta un 7-0 a favor de Jordan. Fue en ese momento cuando la realidad golpeó a Benjamin con toda su crudeza. Las voces de sus compañeros animándolo desde la banda lo sacaron de su estupor. Se dio cuenta de que tenía que empezar a jugar de verdad, a competir, pero ya era demasiado tarde. El sueño de la infancia, jugar contra su ídolo, se había transformado en una lección de humildad brutal. Llegó un instante icónico en el enfrentamiento, un momento que encapsuló toda la secuencia. Jordan, con el balón en sus manos, le anunció a Benjamin exactamente la jugada que iba a realizar. Le describió el movimiento, el giro, el tiro. Y a pesar de tener esa información privilegiada, Benjamin fue completamente incapaz de detenerlo. Tras anotar la canasta, Jordan no se detuvo. Continuó su asalto verbal, machacando la moral del joven con una andanada de alardes y burlas. Le preguntaba si era capaz de defenderlo, si podía llegar a él, mientras puntuaba cada frase con risas de superioridad. A veces, la sola presencia de Jordan y la anticipación de su salto hacían que el defensor pareciera no estar intentando bloquear el tiro, tal era el efecto psicológico que ejercía. Benjamin, a pesar de su físico atlético, su espalda larga y su rapidez, cualidades que lo convertían en un defensor potencialmente difícil, parecía completamente superado. Estaba viviendo su sueño, pero de la peor manera posible. El partido concluyó con un último disparo de media distancia por parte de Jordan, un tiro ejecutado con una perfección mecánica como si fuera la cosa más natural del mundo. La paliza había sido total, absoluta e indiscutible. Con la respiración aún agitada, pero con una mirada fría y penetrante, Jordan se acercó a Corey Benjamin y le dirigió unas palabras que quedarían grabadas a fuego en su mente por el resto de su carrera profesional. Le dijo que no volviera a llamarlo, que no volviera a buscarlo. Para Corey Benjamin, aquel día no fue solo una derrota, fue una sentencia. Los testigos de la escena aseguraron que su descaro, su confianza desbordante, se evaporó para siempre tras aquella humillación pública. Su carrera en la NBA nunca logró despegar. Pasó 3 temporadas discretas en Chicago, tuvo un brevísimo paso por los Atlanta Hawks y, finalmente, su rastro se perdió en el anonimato de ligas extranjeras. La sombra de aquella paliza, de aquella lección impartida por la leyenda, lo acompañaría a donde quiera que fuese. El pobre Corey Benjamin quedó tan devastado psicológicamente por lo que Jordan le hizo que su potencial nunca llegó a materializarse. Su carrera se desvaneció sin dejar huella. Tras el incidente, el propio Jordan se dirigió a los medios de comunicación y explicó que lo que había hecho no era un simple juego, sino una lección. No se trataba de mejorar la moral de nadie, sino de impartir una enseñanza. Pero el mensaje de Jordan iba mucho más allá de doblegar a un joven insolente. Cada canasta que anotó contra Corey Benjamin era, en realidad, una respuesta directa y contundente a Jerry Krause. No fue solo una lección para el novato, fue una advertencia para el gerente general y para todos aquellos que pensaban que el legado de Jordan podía ser fácilmente reemplazado. Jordan quería dejar meridianamente claro que nadie, y mucho menos los jóvenes talentos que Krause había seleccionado para construir su nuevo imperio, estaba a la altura de llenar los zapatos que él había dejado vacíos. Era la respuesta definitiva de Jordan a la pretensión de Krause de intentar borrar su memoria y construir una nueva dinastía sobre sus cenizas. El mensaje implícito era devastador. ¿Tú escogiste a este chico? ¿Creíste que él podría reemplazarme? Pues mira lo que acabo de hacerle. La leyenda había hablado, no con palabras, sino con hechos, reafirmando su dominio eterno sobre el juego que tanto amaba. Años más tarde, con el cambio de milenio, un nuevo aspirante, otro novato lleno de ímpetu, intentaría probar su valía contra un Jordan que había regresado de nuevo a las canchas. Su nombre era Jason Richardson. El calendario señalaba el año 2001.
Michael Jordan había protagonizado un segundo regreso del retiro, aunque en esta ocasión su uniforme no era el icónico rojo de los Chicago Bulls, sino el azul de los Washington Wizards. Contaba ya con 38 años, una edad en la que la mayoría de los jugadores de élite ya han colgado las zapatillas, pero el fuego competitivo que ardía en su interior seguía siendo tan intenso como en sus años de gloria. Al otro lado de la cancha se encontraba un novato rebosante de energía y potencial. Jason Richardson, la quinta selección del draft de ese año, acababa de aterrizar en los Golden State Warriors. Era un jugador explosivo, atlético, con un futuro prometedor y una confianza desbordante, esa confianza ciega que solo la juventud es capaz de proporcionar. El 9 de noviembre de 2001, el destino quiso que en su primer partido como titular en la NBA se encontrara cara a cara con nada menos que Michael Jordan. La situación era abrumadora para el joven Richardson. Al llegar al vestuario y ver su nombre en la pizarra como titular, sintió una mezcla de emoción y pánico. Su primera titularidad y su rival directo en la cancha sería Mike. Con tan solo 20 años, la magnitud del momento lo sobrepasó. La primera jugada del encuentro fue un presagio de lo que vendría. Richardson, sin dejarse intimidar, atacó directamente a su majestad y consiguió anotar. Una acción que generó murmullos de sorpresa en el pabellón, pero que en apariencia no pareció inquietar a Jordan. Sin embargo, lo que realmente desató la furia del veterano no fue esa canasta inicial, sino el atrevimiento del novato al querer defenderlo hombre a hombre, con una intensidad desafiante. Para el Jordan de 38 años, aquello no era una muestra de valentía, sino una flagrante falta de respeto. En la siguiente posesión, mientras Richardson intentaba defenderlo en el poste bajo, Jordan verbalizó su indignación. ¿Me ponéis a este joven mocoso a defenderme? Va a ser una noche muy larga para vosotros, jovencitos. Lo que siguió a esa advertencia fue una auténtica sesión de tortura baloncestística. Jordan activó su instinto asesino y comenzó a atacar sistemáticamente al joven jugador de los Warriors, una y otra vez, sin descanso. Lo superaba con giros, fintas y tiros en suspensión que dejaban a Richardson sin respuesta. Anotó 8 puntos casi consecutivos, dejando claro quién mandaba en la cancha. La frustración del novato era evidente. A sus 20 años, estaba siendo superado por un hombre 18 años mayor que él, y no había absolutamente nada que pudiera hacer para evitarlo. Jason Richardson, que había comenzado el partido con el ímpetu y la energía de la juventud, se vio de pronto atrapado en un torbellino de dominio y maestría. Mientras la leyenda acumulaba puntos con una facilidad pasmosa, él apenas podía procesar lo que estaba presenciando. Un jugador de 38 años seguía dominando el juego a un nivel que parecía inalcanzable. A pesar de los esfuerzos de Richardson, Jordan seguía anotando o forzando faltas que lo llevaban a la línea de tiros libres. Para el joven era una situación desconcertante. Por un lado, sentía un profundo respeto y admiración por el hombre al que se enfrentaba. Por otro, la impotencia de ser dominado de esa manera por alguien a quien la edad debería haber mermado le hacía cuestionarse su propio futuro en la liga. Si un hombre de 38 años podía hacerle eso, ¿cómo iba a poder sobrevivir en una competición llena de jugadores en su plenitud física? Cuando sonó la bocina que marcaba el final del partido, Jason Richardson había recibido su primera gran lección en la NBA. Michael Jordan concluyó la noche con una estadística impresionante: 32 puntos, la mayoría de ellos anotados directamente sobre la defensa del inexperto novato. Fue una bienvenida brutal a la liga, una advertencia inequívoca para él y para todos los demás. Nadie debía atreverse a desafiar al más grande en su propio terreno. La competitividad de Jordan era legendaria. Era el tipo de persona que te desafiaba a cualquier juego, ya fueran cartas o cualquier otra cosa, y no paraba hasta dominarlo. Para él, ganar era lo único que importaba. Sin embargo, no todos los novatos que se enfrentaron a la leyenda reaccionaron con la misma humildad. Hubo uno que, tras conseguir una victoria inesperada contra un equipo de Jordan, se permitió cometer un error aún más peligroso. Se atrevió a burlarse públicamente del mejor jugador de todos los tiempos. Su nombre era Jerry Stackhouse.
Antes de llegar a la NBA, Stackhouse había brillado con luz propia en la Universidad de North Carolina, la misma institución que, una década antes, había sido la cuna deportiva de Michael Jordan. Este vínculo con la mítica alma mater le otorgaba a Stackhouse un cierto aire de heredero natural, como si su destino fuera continuar el extraordinario legado que Jordan había dejado en Chapel Hill. Se cuenta que, durante una sesión de entrenamiento veraniega en la universidad, Stackhouse logró vencer a Jordan en un partido de 1 contra 1. Lleno de confianza por esta supuesta hazaña, no dudó en declararlo públicamente a los medios de comunicación de Filadelfia. Jordan, fiel a su estilo calculador y paciente, no respondió a la provocación con palabras. Simplemente esperó, aguardando el momento perfecto para dar su respuesta en la cancha. Consideraba que enfrentarse a jóvenes talentos como Stackhouse era un desafío estimulante. Aceptaba la competitividad, pero no se tomaba las bravuconadas de forma personal. O al menos eso parecía. El momento de la verdad llegó el 13 de enero de 1996, cuando los Bulls de Jordan y los 76ers de Stackhouse se vieron las caras en un partido oficial. La respuesta de Jordan fue una obra de arte de la dominación. Anotó 48 puntos en tan solo 3 cuartos, mientras que Stackhouse se quedó en unos escasos 9 puntos. Para Stackhouse, Michael Jordan era un asesino en la cancha. No importaba el rival o el escenario, su único objetivo era aniquilar al oponente. En aquel primer enfrentamiento, Jordan lo dejó claro desde el primer minuto, anotando sin piedad y demostrando la enorme distancia que todavía los separaba. A pesar de que la narrativa se centró en cómo Jordan le había anotado 48 puntos a él, Stackhouse matizaba que probablemente solo lo defendió en unas pocas de esas posesiones, pero la humillación pública recayó enteramente sobre sus hombros. La comparación constante con Jordan, debido a su altura y su origen en North Carolina, amplificó el impacto de aquella lección. Jerry Stackhouse no fue el único joven talento sobre el que la prensa y los aficionados proyectaron la pesada sombra de Michael Jordan. A mediados de la década de los 90, otro novato tuvo que cargar con un apodo tan glorioso como abrumador. Fue bautizado como el próximo MJ. Su nombre era Grant Hill. Grant Hill irrumpió en la NBA en el año 1994 con la etiqueta de ser el elegido, un talento generacional. Formado en la prestigiosa Universidad de Duke, se le consideraba una apuesta segura, un jugador cuyo éxito en la liga profesional era prácticamente infalible. Los Detroit Pistons lo seleccionaron con la tercera elección del draft, absolutamente convencidos de que no solo estaban adquiriendo a una futura estrella, sino al hombre destinado a liderar la siguiente era de la liga. Era visto por muchos como el heredero natural del legado de su majestad. Jordan, por supuesto, lo observaba todo con atención desde la distancia. Y cuando finalmente llegó el momento del duelo directo en la cancha, no mostró ningún tipo de piedad. En uno de sus enfrentamientos, Jordan le endosó 53 puntos, una clase magistral de dominio absoluto que sirvió para aplastar de raíz cualquier tipo de comparación que se pudiera hacer entre ambos. Hill, al recordarlo, admitía la increíble eficacia de Jordan, especialmente en la media distancia. Era capaz de conseguir el tiro que quería, cuando quería y desde donde quería. Tenía una respuesta para cada defensa que se le planteaba. Simplemente no tenía debilidades en su juego ofensivo. Mientras Grant Hill lidiaba con el peso de ser considerado el sucesor, otro novato se cruzó en el camino de Michael Jordan en un momento especialmente significativo. Fue durante el regreso de su majestad tras su primera retirada, un periodo en el que Jordan estaba hambriento de redención y ansioso por demostrar que seguía siendo el rey. El nombre de ese novato era Ray Allen. Uno de esos momentos de reafirmación de su dominio llegó precisamente en un enfrentamiento contra el talentoso novato Ray Allen. A diferencia de otros, Allen no se dejó intimidar por la leyenda. Desde el primer momento del partido, le dejó claro a su majestad que no estaba allí solo para observar, sino para competir.
se mostró agresivo, desafiante, y esa actitud fue suficiente para desatar la versión más despiadada de Jordan. Allen recuerda cómo su entrenador le gritaba constantemente que se pegara a Jordan, que no le diera espacio. Mientras tanto, MJ se movía por la cancha con una calma engañosa. En un momento, durante una pausa, Jordan se acercó al entrenador de Allen y, con una sonrisa irónica, le comentó que el novato estaba haciendo un buen trabajo defendiéndole. Lo decía mientras ya había acumulado 45 o 46 puntos en su cuenta personal. La lección era clara: por mucho que te esforzaras, él siempre estaba varios pasos por delante. Allen tuvo que asumir la mayor parte de ese castigo, enfrentándose a una leyenda que podía dominar el partido desde cualquier posición y en ambos lados de la cancha. La habilidad de Jordan para ser un jugador dominante tanto en ataque como en defensa era algo que lo diferenciaba del resto. Sin embargo, entre todos los novatos que osaron desafiar a Jordan, hubo uno que llevó la insolencia a un nivel completamente nuevo. No se conformó con enfrentarse a él en la cancha, lo retó en mitad de un partido a lanzar un tiro libre con los ojos completamente cerrados. Corría el año 1991. Durante un partido de temporada regular en Denver, los Chicago Bulls se enfrentaban a los Nuggets locales. En un momento del juego, sin que la tensión pareciera especialmente alta, surgió una provocación tan inesperada como audaz. Dikembe Mutombo, el pívot novato de los Nuggets, se acercó a Jordan con una sonrisa desafiante. En un tono que mezclaba la broma con una confianza genuina, le lanzó una apuesta. Era una provocación amistosa en apariencia, pero con un trasfondo picante. Mutombo, recién llegado a la liga, quería probar los límites del hombre más temido de la NBA. Para cualquier otro jugador, aquello habría quedado como una anécdota simpática entre rivales. Pero Michael Jordan no era cualquier otro jugador. Adoraba este tipo de desafíos, disfrutaba de la oportunidad de dejar en ridículo a sus oponentes, especialmente a los más jóvenes y confiados. MJ escuchó la apuesta de Mutombo, esbozó una ligera sonrisa, un gesto que delataba que había aceptado el reto. Con una confianza total, se dirigió a la línea de tiros libres, se giró hacia el novato y le dedicó el lanzamiento en un tono burlón. «Esto es para ti, bebé». Cerró los ojos y lanzó. La pelota entró limpia. El resto, como se suele decir, es historia. No obstante, ni siquiera el legendario Mutombo fue el último en intentar medir sus fuerzas con el más grande. Años más tarde, durante un campamento de baloncesto de verano, un joven y prometedor jugador llamado O.J. Mayo se atrevió a retar a Jordan. Lo que aquel joven no podía imaginar era que su desafío terminaría en una de las humillaciones más recordadas. Y todo ello frente a los ojos de otra futura leyenda que ya comenzaba a despuntar. Un adolescente llamado LeBron James. O.J. Mayo no era un joven cualquiera. Era considerado un prodigio, un fenómeno baloncestístico que, desde sus años de instituto, venía rompiendo récords y liderando todas las listas de los jugadores más prometedores del país. Su dominio en la cancha era tal que los expertos no tardaron en compararlo con el mismísimo LeBron James en su etapa de ascenso. Para muchos, Mayo estaba predestinado a ser la próxima gran figura del baloncesto mundial. Aquel verano tuvo el privilegio de ser seleccionado como uno de los pocos monitores del exclusivo campamento Michael Jordan Flight School, una experiencia única que se celebraba cada mes de julio en Santa Bárbara, California. Aunque más de 500 jóvenes asistían al evento, solo una selecta docena de talentos universitarios y de instituto eran elegidos para compartir cancha y, en ocasiones, enfrentarse al propio Michael Jordan en partidos privados al final de la jornada. Era el sueño de cualquier joven atleta. Aquel año en particular, el nivel de talento congregado era excepcionalmente alto. Nombres como LeBron James, Jared Dudley o Glenn Big Baby Davis se dejaban ver por las instalaciones. Pero incluso entre tantas futuras estrellas de la NBA, había un joven que destacaba por encima del resto por su confianza y ambición. O.J. Mayo. Confiado y con un hambre incontrolable por demostrar su valía, Mayo no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de medirse con su ídolo. Quería brillar y quería que todo el mundo fuera testigo de ello.
Cuando el partido informal entre los monitores y la leyenda comenzó, O.J. Mayo no decepcionó. Jugó con una determinación y una habilidad impresionantes, anotando, defendiendo y dejando claro que su fama no era infundada. Pero lo que nadie esperaba era el nivel de su osadía. En medio del fragor del juego, comenzó a lanzar provocaciones verbales directamente a Jordan. Eran frases cargadas de una arrogancia juvenil, diseñadas para desafiar y pinchar el orgullo del hombre que había construido su leyenda sobre la base de una competitividad feroz. Mayo, en su ingenuidad, aún no lo sabía, pero acababa de cruzar una línea invisible, una frontera que nunca debió haber traspasado. La reacción de Jordan fue inmediata y drástica. Detuvo el partido en seco. Con una autoridad que silenció a todos los presentes, ordenó que los niños que estaban observando abandonaran la cancha y que se apagaran todas las cámaras. Lo que estaba a punto de suceder no era un espectáculo para el público general. Era una lección privada y iba a ser impartida sin testigos. Una vez que el gimnasio quedó libre de campistas y con las cámaras apagadas, el juego se reanudó. Pero la atmósfera había cambiado por completo. Ya no era un partido amistoso. Jordan decidió defender a Mayo personalmente en cada posesión. Cada vez que el joven prodigio tocaba el balón, Jordan lo atacaba sin piedad. No falló ni un solo tiro. Lo castigó con su superioridad física, con su inteligencia en el juego y remató cada posesión con la precisión clínica que lo había convertido en una leyenda viviente. Y para culminar el duelo, para poner el broche final a la lección, ejecutó su icónico fadeaway, ese tiro en suspensión hacia atrás, casi imposible de defender, que se convirtió en su firma a lo largo de su carrera. Esta vez, ese tiro no sirvió para ganar un campeonato, sino para sellar una lección inolvidable. Al terminar el partido, mientras un aturdido O.J. Mayo intentaba procesar lo que acababa de ocurrir, Michael Jordan se le acercó y le dijo unas palabras que resumían perfectamente la situación. Le aconsejó que antes de empezar a hablar basura, primero se asegurara de poder defender a su oponente. Pero esta cadena de desafíos apenas había comenzado. A principios de la década de los 90, un joven y descarado Gary Payton, ya conocido por su confianza y su facilidad de palabra, se atrevió a provocar a Jordan en un partido de pretemporada. La respuesta que recibió fue una de las bienvenidas más brutales que Su Majestad le propinó a un novato en toda su carrera. Fue durante aquella pretemporada del año 1990 cuando Gary Payton decidió que iba a hacerse un nombre, y decidió hacerlo a lo grande. Enfrente tenía a Su Majestad, el hombre al que casi nadie se atrevía a desafiar abiertamente. Payton tuvo un partido brillante, jugando con la frescura y la audacia de quien no conoce el miedo. Pero no se detuvo ahí. Fue un paso más allá y comenzó a lanzar sus características bravuconadas directamente a Michael. Aquella osadía juvenil no pasaría desapercibida. Jordan era un hombre que jamás olvidaba una afrenta, y cuando el calendario oficial de la liga los volvió a enfrentar, el 17 de noviembre de 1990, en el primer partido de la temporada regular, Michael tenía un único y claro objetivo en mente: destruir deportivamente al insolente novato. Desde el primer minuto de aquel partido, Su Majestad impuso su ley con la furia de un rey ofendido. Cada movimiento, cada tiro, cada defensa estaba ejecutado con la intención deliberada de aplastar cualquier atisbo de desafío. La venganza fue tan rápida como brutal. Jordan anotó 33 puntos en apenas 27 minutos de juego, una demostración de eficiencia y dominio absolutos. Al finalizar el encuentro, MJ se acercó a Payton y le soltó una frase lapidaria que el joven base nunca olvidaría. Pero si Gary Payton aprendió su lección en silencio, hubo otro novato que fue mucho más lejos en su atrevimiento. En pleno partido, sus palabras cruzaron una línea invisible y desataron una de las furias más memorables de Su Majestad. Los jóvenes Minnesota Timberwolves visitaban el United Center para enfrentarse a los todopoderosos Bulls. Un jovencísimo Kevin Garnett, en su temporada de novato, no se sintió intimidado por el escenario. Estaba listo para medirse al mito en su propia casa. Durante el transcurso de ese partido, su compañero de equipo, J.R.
Ryder estaba teniendo una noche ofensiva excepcional. Atacaba la canasta con precisión, sumaba puntos y lo hacía defendido nada menos que por el propio Michael Jordan. Pero Ryder lo hacía en silencio, con una expresión neutral, sin alardes. No era por miedo, sino por pura sabiduría. Sabía que provocar a Jordan podía transformar un buen partido personal en una auténtica pesadilla para todo el equipo. Garnett, sin embargo, tenía otros planes. En un tiempo muerto se acercó a Ryder eufórico y comenzó a motivarlo con gritos, festejos y burlas dirigidas al rival. Le decía a Ryder que siguiera masacrando a Jordan, que no se detuviera, que lo estaba dejando en completo ridículo. Y lo más importante, lo decía en voz muy alta, tan alta que Michael Jordan, que se encontraba a solo unos metros de distancia, lo escuchó todo con perfecta claridad. Garnett era consciente de ello y, lejos de detenerse, intensificó el tono. Le hablaba a su compañero, pero su mirada se desviaba constantemente hacia su majestad. Su intención era clara, quería provocarlo, quería llamar su atención. Y lo consiguió. La reacción de Jordan no fue verbal, no respondió con palabras, simplemente lo miró. Fue una mirada fija, penetrante, que duró unos 15 segundos. Fue el clic, el interruptor que faltaba para encender su fuego competitivo más primario. Garnett sintió un escalofrío. Desde el instante en que sus miradas se cruzaron, supo que había despertado algo que no podría controlar. J.R. Ryder, sintiéndose tremendamente incómodo con la situación, intentó calmar al exaltado novato. Trató de explicarle a Garnett el error que estaba cometiendo e incluso intentó decirle a Jordan que Garnett era joven, que no sabía lo que hacía. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Jordan no necesitaba excusas, solo un motivo, una chispa para encender la hoguera. Y Kevin Garnett se la acababa de proporcionar. Lo que sucedió a continuación fue una exhibición ofensiva de una brutalidad inusitada. Una tormenta perfecta de canastas, robos de balón, tapones, miradas asesinas y un dominio absoluto del juego. En los minutos que siguieron aquel tiempo muerto, Jordan tomó el control total del partido. Anotó 17 puntos de forma casi consecutiva, sin fallo, mirando a Garnett después de cada canasta. Fue una ejecución meticulosa, una lección impartida de la manera más cruel posible, como solo su majestad sabía hacerlo. Garnett, impotente, no encontró forma de responder. Solo le quedó observar y aceptar la dura realidad que él mismo había provocado. Al final del partido, con el orgullo hecho pedazos, no tuvo más remedio que acercarse a J.R. Ryder y pedirle disculpas, no por haber perdido el partido, sino por no haberle escuchado a tiempo. Aquella noche, Kevin Garnett aprendió una de las reglas no escritas más importantes del baloncesto. Si vas a provocar a una leyenda, más te vale estar preparado para las consecuencias. Pero el atrevimiento de Garnett con ser grande no fue el único. Hubo un novato que fue todavía más lejos, que tuvo la osadía de hablarle directamente al Jesús Negro, como algunos lo apodaban, y lo hizo con un descaro que muy pocos se atrevieron a mostrar. Lo que ocurrió después se convirtió en una de las anécdotas más legendarias de la historia de la NBA. En el año 1987, Reggie Miller, un joven escolta recién llegado a la liga, confiado y sin miedo a nada, se encontró cara a cara con la sensación que estaba revolucionando el baloncesto. Era solo un partido de pretemporada, un encuentro en el que teóricamente no había nada en juego. Pero para Miller, aquella era su oportunidad de brillar y de hacerse notar. Desde el comienzo del partido, Reggie estaba en racha, anotando prácticamente cada tiro que intentaba. Mientras tanto, Jordan no parecía estar jugando con su intensidad habitual. Se le veía relajado, casi desinteresado, como si el partido no le importara en absoluto. Para un competidor nato como Reggie Miller, esa actitud era inaceptable. Así que decidió hacer algo que la mayoría de los jugadores jamás se habrían atrevido siquiera a imaginar. Se acercó a Jordan y empezó a provocarlo verbalmente, diciéndole quién era él, el nuevo talento del barrio, y cuestionando la reputación del propio Jordan. Michael Jordan simplemente lo observó, sin responder, pero cualquiera que lo conociera sabía que ese silencio era el preludio de la tormenta. Lo que sucedió en la segunda mitad de aquel partido de pretemporada fue un espectáculo de un solo hombre.
Jordan pasó de un estado de relajación aparente a activar su versión más despiadada y dominante. Cada canasta que anotaba era una respuesta directa y contundente a la arrogancia del novato. Con cada jugada, con cada punto, Miller iba entendiendo la magnitud del error que había cometido. Cuando el partido finalmente terminó, Jordan se acercó a Miller y le dijo una frase que quedaría grabada en su memoria para siempre. Una advertencia sobre no volver a hablarle así al Jesús Negro. Sin embargo, a pesar de todas estas lecciones de respeto, hubo un momento en que el respeto pareció desvanecerse por completo. Un joven novato ejecutó una jugada tan audaz, tan letal y tan icónica que dejó a Michael Jordan congelado en la cancha y al mundo entero en estado de shock. La fecha era el 12 de marzo de 1997. El Core State Center de Filadelfia estaba abarrotado, pero la verdadera tensión no estaba en las gradas, sino en el aire, en la cancha. Los Chicago Bulls, los vigentes campeones de la NBA, visitaban a unos Philadelphia 76ers en plena fase de reconstrucción. Pero ese partido no era uno más del calendario. Ese día, un novato llamado Allen Iverson esperaba su momento. Tenía una misión personal: enfrentarse a su ídolo de la infancia y dejar una huella imborrable. Iverson siempre quiso ser el mejor, y para él, Jordan era el listón, el marco de referencia. Recordaba haberlo visto jugar por primera vez cuando apenas tenía 8 años. Al comenzar el partido, Iverson sabía que quizás solo tendría una oportunidad de quedarse en un 1 contra 1 frente a su majestad. Y ese momento llegó. Tras un cambio de marca en una jugada defensiva, The Answer se encontró cara a cara con Michael. El mundo fue testigo entonces de un crossover, un cambio de mano que quedaría grabado para siempre en los libros de historia del baloncesto. Con un movimiento rapidísimo, Iverson amagó hacia un lado, luego hacia el otro, y cuando Jordan reaccionó, lo volvió a quebrar con un segundo cambio de dirección que lo dejó desequilibrado, creando el espacio suficiente para lanzar y anotar un tiro en suspensión. Fue una jugada perfecta. Jordan intentó responder en la siguiente posesión, pero el momento ya era de Iverson. Años después, Iverson recordaría que si hubiera hecho ese movimiento contra cualquier otro jugador, este habría quedado completamente fuera de la jugada, sin posibilidad de siquiera levantar la mano para puntear el tiro, pero Jordan, incluso desequilibrado, casi consiguió bloquearlo, una muestra más de su grandeza. A pesar de ello, el balón entró y el momento quedó inmortalizado. Los medios de comunicación deportivos no tardaron en hacerse eco y amplificar el impacto de aquel instante. Al día siguiente, los titulares en todo el país no solo hablaban de la jugada del año, sino de algo mucho más simbólico. El relevo generacional parecía haber comenzado, aunque muchos interpretaron ese instante como una humillación para Jordan. Para el propio Iverson fue un acto de validación personal. No buscaba faltarle al respeto a su ídolo, buscaba demostrarle que pertenecía a ese nivel, que podía competir con él, y con ese crossover lo consiguió. En aquella época no existía internet como lo conocemos hoy, ni redes sociales. El impacto de los eventos tardaba más en difundirse. Iverson no fue consciente de la magnitud de lo que había sucedido hasta que, al entrar en un restaurante, vio la jugada repetida una y otra vez en todos los canales de deportes. Todo el mundo hablaba de ello. Fue entonces cuando comprendió que aquel movimiento que había realizado tantas veces en su carrera se había convertido en algo legendario simplemente por la persona a la que se lo había hecho. Si algo así ocurriera hoy, el Internet probablemente colapsaría. Y así llegamos al desafío supremo, el más esperado y, sin duda, el más legendario de todos. Un duelo que trascendió el baloncesto para convertirse en el choque simbólico de dos eras. El momento en que el alumno más aventajado se atrevió a desafiar al maestro. La prensa ya había calentado el ambiente durante semanas, construyendo una narrativa poderosa y atractiva. El joven Kobe Bryant era el heredero natural de Michael Jordan. Con el All-Star Game, el partido de las estrellas, a la vuelta de la esquina, toda la atención mediática se centró en ese duelo particular. El del joven retador contra el rey indiscutible del baloncesto. Lo que pocos sabían, o quizás preferían ignorar, es que a Jordan le encantaban estos escenarios.
Siempre había sentido un placer especial en humillar, controlar y dominar a cualquier joven promesa que los medios se atrevieran a comparar con él. Y Kobe, con su irreverencia juvenil, su hambre competitiva casi enfermiza y su descarada admiración por Jordan, era la presa perfecta para su instinto depredador. El 17 de diciembre de 1997 se plantó la semilla de lo que sería una rivalidad histórica. Los Lakers visitaron a los Bulls en el United Center de Chicago. Aquella noche, el público fue testigo de algo especial, un duelo generacional cargado de intensidad, talento y una competitividad desbordante. Kobe, con apenas 19 años, no se achicó en ningún momento. Salió a la cancha con la única intención de medirse de tú a tú con su ídolo. Jordan, por su parte, desplegó toda su experiencia y control, respondiendo a cada ataque del joven con una frialdad y una maestría propias de su estatus. Ambos jugadores anotaron más de 30 puntos, intercambiaron jugadas memorables y acapararon todas las miradas. Pero lo que hizo que ese partido fuera eterno ocurrió en el último cuarto. Durante una pausa en el juego, Kobe se acercó a Jordan con la naturalidad de un aprendiz curioso y le hizo una pregunta técnica sobre su famoso tiro en suspensión. Ese simple gesto, en medio de la batalla, decía mucho más que 1000 palabras. Kobe no solo quería enfrentarlo, era lo suficientemente humilde y astuto como para aprovechar la ocasión para extraer información valiosa y mejorar su propio juego. Sin embargo, esta historia apenas comenzaba, ya que lo que ocurrió en el All-Star Game del 98 es recordado como uno de los enfrentamientos más legendarios en la historia del Partido de las Estrellas. El 8 de febrero de 1998, el Madison Square Garden de Nueva York, la catedral del baloncesto mundial, se transformó en el escenario perfecto para uno de los enfrentamientos más simbólicos en la historia de la NBA. Michael Jordan contra Kobe Bryant, el ídolo indiscutible frente al joven heredero. Con tan solo 19 años, Kobe no solo se convirtió en el jugador más joven en ser titular en un All-Star Game, sino que llegó a la cita con una intención muy clara. No iba a ser un mero espectador, iba a ir directamente a por el mejor. Desde los días previos al evento, la prensa había alimentado el morbo con una narrativa explosiva. El novato quería jugarle 1 contra 1 a Jordan en el escenario más grande posible, y su majestad, como era de esperar, estaba perfectamente al tanto de sus intenciones. Jordan nunca permitió que el espectáculo y el ambiente festivo lo distrajeran de su objetivo principal: competir y dominar. Por lo tanto, tenía un mensaje preparado para el atrevido novato, y se lo haría saber desde el mismo salto inicial. El partido comenzó con una intensidad inusual para un evento de exhibición. Kobe buscó a Jordan desde el primer minuto, atacándolo con una agresividad y una confianza que sorprendieron a muchos. Jordan, por su parte, respondió con su clase característica, con precisión y con una autoridad incontestable. Cada vez que Kobe intentaba marcarlo o atacarlo, su majestad encontraba la manera de demostrarle que todavía existía una brecha insalvable entre ellos. Era un constante toma y daca, un duelo personal en medio de un partido de estrellas. A pesar de la intensidad del duelo, Jordan no podía evitar ver en el joven Kobe un reflejo de sí mismo. Veía a un competidor ambicioso, sin miedo a nada, con una pasión por el juego que lo impulsaba a mejorar cada día. Esa hambre por competir contra los mejores, por aprender y mejorar su juego, fue lo que más admiró de él. Jordan finalizó el partido como el máximo anotador del equipo del Este con 23 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias, lo que le valió el premio al jugador más valioso. Pero Kobe también dejó su huella imborrable con 18 puntos, mates espectaculares y una presencia en la cancha que confirmaba lo que todos ya intuían: el futuro de la liga estaba en sus manos. Hemos visto cómo los novatos más atrevidos desafiaron a Jordan, pero la pregunta que queda en el aire es: ¿quiénes fueron los rivales que realmente lo hicieron enfadar a lo largo de su carrera? Aquellos a los que más odiaba enfrentar. Esa es otra historia, una que merece ser contada.